Buenas tardes, mi nombre es Luis Armando Jiménez. Este video es para la certificación de Comunicación y Lenguaje Idioma Español. En el curso de Idioma Español tengo 9 años de estar impartiendo. Entonces vamos a iniciar, vamos a estar acá con los jóvenes de primero básico del Instituto Nacional de Educación Básica de la aldea de Chimal, municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango. Buenas tardes a todos. En esta tarde, en el curso de Idioma Español, vamos a conocer un tema que es bastante importante y bastante interesante. Supongo que ustedes ya habrán hecho uso de él, solo que a veces no lo conocemos con el nombre exacto, ¿ya? Narrativas creativas. Ustedes en algún momento han escuchado una historia, ¿sí o no? Sí. ¿Han escuchado algún cuento? Sí. Las narrativas creativas no es nada más que eso, ¿no? Los cuentos o las historias que a veces escuchamos. En la actualidad en las redes sociales a veces vemos cuentos pequeños, cuentos cortos, ¿no? Lo que tienen las narrativas creativas son algunas características que son bastante importantes que debemos de conocer. ¿Ustedes conocen cuál es la estructura de un cuento? ¿Sí o no? ¿Alguien conoce cuál es la estructura principal de lo que es un cuento? ¿Sí o no? No. ¿Conocen un cuento? ¿Han escuchado un cuento? Eso sí, ¿verdad? La gran mayoría hemos escuchado alguno. Yo en algún tiempo conocí a una persona que contaba unas historias bien bonitas. Tardaba 1, 2, 3, 4 noches en contar con la historia. Y ahora que ya estoy bastante grande me doy cuenta, que esas historias realmente existían, solo que eran películas. Él las resumía y las hacía en un cuento y a uno le interesaba bastante, ¿verdad? Hay cuentos que a uno le interesan bastante. Sus abuelitos le han contado, ¿sí o no? Que tiene la dicha de tener su abuelito, a veces le cuenta historias. Antes las cosas eran así, y uno ahí bien interesado, ¿sí o no? Las narrativas creativas o los cuentos que se conocen en el curso de idioma español tienen 3 características que son bastante importantes. La primera es la presentación. La presentación no es nada más que la introducción que tiene un cuento. La introducción consta de varios aspectos, ¿ya? En la introducción vamos a conocer los personajes. El personaje principal, ¿se dan cuenta? En cada uno de los cuentos hay un personaje principal, ¿sí o no? Hay 1 o 2, por ejemplo en la Caperucita Roja y el Lobo Feroz. ¿Quién es el personaje principal? La Caperucita. ¿Y el personaje secundario? El lobo. El lobo. ¿Otro personaje secundario? La abuelita, exactamente. Entonces en la presentación siempre nos van a presentar los personajes principales, secundarios. Otra característica que tiene la presentación es que nos van a presentar el lugar, ¿ya? Los cuentos por lo regular inician: érase una vez en un pequeño pueblo, ¿sí o no? Donde había muchos manzanos o muchos duraznos en la época de invierno, y nos dicen el lugar, nos dicen el tiempo, ¿sí o no? A veces esos lugares existen de verdad o a veces son ficticios. Nos dicen qué tiempo es, si había nieve, si había frío, si había lluvia, y en fin, nos presentan toda la información necesaria. Y luego tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte más importante, en donde los personajes principales y secundarios interactúan entre ellos e interactúan también con el medio en el cual se desenvuelve, en el contexto, el lugar en donde se da la historia. Y luego está el nudo, la parte más importante, si se va a dar algún tipo de problema, por ejemplo. El nudo en el cuento de la Caperucita Roja, ¿cuál es? Cuando llega la Caperucita Roja, va y encuentra al Lobo Feroz vestido de la abuelita metido en la cama, ¿sí o no? Y le dice: abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y en fin, ¿cuál era el objetivo del lobo? Comerse a la Caperucita, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces eso es el nudo. Esa es la parte más emocionante de toda la historia. Esa es la segunda característica que tienen las narrativas creativas. Y por último tenemos el
el desenlace, ¿ya? El desenlace es cuando la historia finaliza. A veces son finales felices y a veces son finales tristes, ¿ya? En el caso de la Caperucita Roja, dice que la Caperucita Roja sale corriendo, ¿sí o no? Encuentra un leñador y el leñador mata al lobo feroz, ¿ya? Y ahí concluye la historia. Entonces, las narrativas creativas tienen esa característica. Yo les voy a mandar un link ahí. Ahí hay una narrativa creativa que yo mismo hice. Yo hice la historia, diseñé todas las imágenes. Las imágenes las tomé prestadas de algún lugar. Las ordené y yo narro la historia. Entonces, ahorita les voy a mandar un link de YouTube para que ustedes puedan entrar y puedan ver. El objetivo es que puedan ver. Quien tiene ahí su teléfono a la mano puede ingresar y lo mira. Yo le puse como título El viaje de Carmen. ¿Ya accedieron? Véanlo porque después le va a preguntar. Si alguien tiene a algún su compañero ahí a la par, puede acercarse ahí para ver la historia, ¿ya? Y después les voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre qué trataba la historia. Carla miraba atrás y veía su hogar desvaneciéndose en la distancia. La familia de Carla y una vida mejor que la que tenían entonces. El viaje de Carla comenzó temprano en la mañana. La familia empacó sus pertenencias y se hizo el camino hacia las historias de su hogar. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Cómo se llama el personaje principal? Carla. El segundo personaje que aparece ahí, ¿quién es? Vamos a ver si alguien puso atención. El segundo personaje principal de quien habla ahí. No, ese es el lugar. ¿De su familia? Exactamente. ¿Habla de quién? De la abuelita, ¿sí o no? La abuelita le cuenta historias a ella. Entonces la abuelita es un personaje secundario. ¿Cuál es la presentación, ya? Cuando nos presentan a Carla, ¿en dónde vivía, sí o no? Que vivía con su familia. ¿Cuál es el desarrollo? En cierto momento ellos tuvieron que, ¿qué tuvieron que hacer? Viajar, exactamente, ¿ya? Y en el camino dice que ella volvió a ver hacia atrás para ver a su pueblo con nostalgia. ¿Qué tuvo que pasar Carla, dice, con su familia? ¿Se pusieron atención? Frío, hambre, exactamente. ¿Qué más? ¿Dónde tuvieron que dormir? En unas carpas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese es el nudo, ¿ya? Y al final, el desenlace, ¿qué es lo que nos dice?
que Carla llegó a la ciudad, ¿sí o no? Primero menciona que Carla ¿qué? Entró a la escuela, ¿ya? Los papás ¿qué hicieron? Consiguieron trabajo, ¿sí o no? Y al final Carla se acostumbró al lugar y entendió que existen lugares donde hay muchas personas, ¿ya? Y que todos somos diferentes. Las narrativas creativas tienen esa característica, entonces si se dan cuenta, esa pequeña narrativa es de 1 minuto y medio, ¿sí o no? Y nos cuenta muchas cosas. Entonces un cuento es bastante fácil, nosotros mismos podemos crear uno, nosotros mismos podemos hacer uno y diseñarlo de la manera que yo lo hice. Si se dan cuenta es muy sencillo, ¿sí o no? Entonces eso es todo por hoy, por el tema. Ya saben, las 3 partes de las narrativas o de los cuentos son: el primero, ¿cuál es? Presentación, ¿sí o no? La segunda parte, desarrollo, ¿sí o no? La siguiente, ¿cuál es? El nudo, la trama, la parte más importante. Y por último tenemos el desenlace. Bueno, entonces muchísimas gracias. Esta es la presentación del curso de Comunicación y Lenguaje, Idioma Español, y un aplauso para ustedes.